Hola gente amiga, ya transcurrió la segunda jornada de esta conferencia internacional IARCE 2020 en formato virtual y por lo tanto vale la pena hacer un pequeño repaso de cuáles fueron las cosas que los cuatro excelentes oradores que tuvimos nos fueron regalando a lo largo de esa mañana del día 12 de agosto. El primer orador, Alejandro Marchesán, interesante, nos planteó el tema de un escenario de complejidad. Su charla se llamaba, en definitiva, complejidad, riesgo y toma de decisiones. Y nos recordaba que lo complejo, esto es distinto claramente de lo difícil. Lo complejo está más en este sentido que Edgar Morin transmitía como el complexus, como un tejido compuesto por muchas hebras. Por lo tanto, eso que es lo complejo también impacta de alguna manera en nosotros, sí, sin duda. Y fue el gran trabajo y el aporte de cómo eso impacta en nuestro cerebro que hizo Ulrich Beck cuando empezó a hablar de una sociedad del riesgo, porque una sociedad del riesgo es totalmente diferente a peligro. El riesgo tiene una característica que es lo que podría suceder, por lo tanto el riesgo se puede pensar como algo a gestionar. Gestionar nos llevó a recordar, Alejandro Marchesán, tiene que ver con desarrollar nuestra capacidad de respuesta. Esa capacidad de respuesta que se pone de manifiesto de una sola manera, tomando decisiones, haciendo elecciones. Y él dijo claramente aquí hay que pensar en 5 factores importantes cuando lo hacemos: la calidad, la materialidad, la consecuencialidad, la aplicabilidad y la idea de tendencia. Si logramos tomar las decisiones correctas, pensando en una idea de aceptación de lo que es la complejidad, nosotros podemos ir hacia un norte de lo que él definió, buscar una rentabilidad integral, tener una idea mucho más holística de la rentabilidad. Finalmente Alejandro cerró recordándonos a este poeta fantástico, Almafuerte, que decía que la gratitud es propio de las almas grandes. Y para ir empalmando con lo que vamos a decir durante toda esa mañana, la idea es que la gratitud siempre exige que haya detrás un sistema de valores. Y esto es básicamente lo que abrió la mañana y dio pie a otra fantástica exposición de una amiga de Paraguay, Patricia dos Santos, que nos había planteado un tema bien interesante: cómo pensar la centralidad humana en tiempos de COVID. Y Patricia empezó haciendo una descripción interesante. Si tuviera que decir qué es, dice, un área de recursos humanos hoy, es hombro y oído. Esta idea de poner a las personas y a la humanidad de las personas en el centro ayuda también a poder pensar a las crisis, tanto personales como organizacionales, como procesos que habitualmente transitan, nos decía Patricia, por 3 grandes momentos o etapas. El primer momento es salir a flote, ¿sí? Poder respirar, poder flotar. Esa es la etapa del sobrevivir. A partir de allí yo puedo pensar en la segunda etapa, que es el renacer. Y el renacer es descubrir que somos capaces de hacer cosas nuevas y por lo tanto rescatar o haber encontrado en nosotros habilidades que no conocíamos. A partir de eso podemos ir a la tercera etapa que Patricia llamó la etapa de prosperar, es decir, ser capaces de generar valor, pero no ya centrados en un solo trabajo, sino en la capacidad de hacer y de llevar con nosotros un portfolio de habilidades de trabajo. Básicamente, ellas no. Dijo Patricia, acuérdense de que el mundo que se viene va a tener al menos 3 grandes características. El primero es un mundo que nos está planteando nuevas prioridades, pero además, ojo, dijo, prioridades que van a ser permanentemente repensadas. Un escenario de prioridades, pero que pueden cambiar, que van a cambiar.
También lo que se viene es un escenario aún más profundo de aprendizaje permanente. Esto significa que cada uno de nosotros y los que trabajan con nosotros hemos de poder desarrollar una mayor predisposición permanente al cambio. Y una tercera característica de este escenario, de este contexto nuevo, es una economía más chica, una economía que se ha encogido, una economía que va a ser más pequeña, por lo tanto nos va a traer mucha necesidad de enseñanza y aprendizaje, que es poder vivir con menos, y lo que ella puso con una terminología sajona que sería el reskilling, volver a encontrar y desarrollar nuevas habilidades, que es básicamente lo que ya nos había dicho cuando empezó su charla, que tenía que ver con eso, es renacer. Tercer orador de la segunda jornada fue José Luis Fernández Fernández, de España, y él nos habló acerca de la importancia de la ética y de los valores en el propósito organizativo, organizacional. Y él empezó a decirnos, bueno, sin duda estamos en una situación de golpe, de trauma, hay que salir del trauma. Y ahí tiró 5 pistas interesantes durante su charla, muy entretenida y con mucha sapiencia, que es, primero, consideraciones generales de tipo antropológico. Recordó a Platón para hacernos recordar que la condición humana de cara a la vida es que la vida nos sorprende. Por eso también nos recordó a Immanuel Kant, que dice, frente a estas cuestiones solo cabe desarrollar admiración y respeto, es decir, perder lo que él nos advirtió, José Luis, sobre esta fatal arrogancia de esta nueva mal llamada poshumanidad, poshumanismo, que es creer que ya hemos abandonado la condición de limitación humana y que estamos yendo en el camino ascendente a ser dioses o semidioses. Hay mucha gente que está hablando y escribiendo sobre esto, ¿no? Luego dijo, ¿cómo se da el proceso de crecimiento y desarrollo? Siendo crítico, siendo cada vez más crítico. Es decir, él decía, con su español fantástico, no te tragues eso que te cuentan de manera entera. ¿Por qué? Porque en definitiva, la gran pregunta cada vez que aparezca algo que te dicen que es nuevo, habrá que preguntarse si eso realmente nos lleva a una sociedad mejor, a la sociedad que queremos. Finalmente, y como buen español, nos trajo a la memoria a Ortega y Gasset cuando nos pegó un grito casi, argentinos a las cosas. José Luis recordó a la tarea, a trabajar, eso que supone, primero enterrar los muertos, ya está, ¿sí? Empezar a pensar más allá. Y para pensar más allá dice que construir una agenda. Y nos rescató esta idea del sentido profundo de la agenda, porque en latín agendum, agendus, significa lo que se debe hacer, las cosas para hacer. Pero dijo, ojo que cuando pienses en las cosas para hacer, va a haber un cómo. Y en el cómo nos recordó los 2 principios básicos, más elementales de la ética, que son no dañar y hacer todo el bien que esté en nuestras manos. Por lo tanto, dijo, la tarea es claramente empezar, ¿y por dónde? Por colaborar, trabajar entre todos, construir juntos, hacer una tarea común que claramente, dijo él, es construir un mundo mejor. Y sabiendo estos 2 principios de la ética básicos que nos recordó, dice, ¿cómo se construye un mundo mejor? Y todos ya sabemos de qué se trata. Entonces, tenemos el gran desafío, cerraba José Luis Fernández Fernández diciendo, tenemos que actuar sobre el mundo cuidándolo. Me pareció interesante porque cerró con una frase que dejó la puerta abierta para que entrara nuestra cuarta oradora, diciendo algo esperanzador. El mañana no está escrito. Y allí apareció nuestra oradora, una joven, pensadora, emprendedora, muy activa y comprometida, como Annalise Arrazola de Bolivia, que me encantó porque en tan poquito tiempo primero nos hizo cerrar por 30 segundos los ojos y nos dijo, quiero que piensen, quiero que sueñen, quiero que visualicen de alguna manera
¿Cuál es la sociedad que soñamos? Para nosotros mismos, para nuestros hijos, nuestros nietos, para todos los demás. Porque en definitiva, si podemos visualizar, si podemos ver, si podemos darnos cuenta de qué es lo que soñamos, hay que poner en marcha el sueño, que es lo que ella definió como la actitud de emprender. Y dice, ojo que las organizaciones siempre van a reflejar exactamente lo que somos en esta materia. Y allí nos llevó a una cuestión básica. Para emprender hace falta una condición elemental que es el empoderamiento. Y el empoderamiento lo ligó con dos temas importantísimos: la ciudadanía y la educación, pensando ambos como intangibles, particularmente a la educación como un intangible que ya está actuando. Y esto fue esperanzador. Nos dijo, ojo que ese intangible de la educación ya está actuando favorablemente en las nuevas generaciones que están pensando en cómo construir la sociedad que soñamos. Y para eso, dice, hacen falta dos condiciones importantes, todas a la mano. La primera, recuperemos las formas y los modelos colaborativos y cooperativos que fuimos capaces de desarrollar en América Latina. Y la segunda, replantear el bienestar. ¿Cómo somos felices? ¿Por qué somos felices? Porque en definitiva, dice, a esas cosas también ya las conocemos. Por lo tanto, ella nos llevó a esta idea de que el empoderamiento implica un cambio. Y en ese caso nos recordó claramente que mientras estemos en estas pujas binarias que están trabando y poniéndole cerrojo a nuestras sociedades, que se discuten si A o B, si blanco o negro, ella nos recordó desde el sentido común más elemental, este viejo razonamiento es que si seguimos haciendo lo mismo, los resultados van a ser exactamente iguales. Por lo tanto, el mañana no está escrito y la gratitud es un fenómeno que exige y supone una fuerte escala de valores. Los invitamos a que participen ahora de la tercera jornada que será el venidero miércoles 19 de agosto, donde los últimos 4 oradores harán un cierre de esta Confiarse 2020. Los esperamos con mucho gusto.